Este es su programa de la ruina restauración. Están sintonizando la red social Evangelio Reino Tele. Somos los pastores Michael y Rocío González. Y hace un momento iniciamos la parte 1 de este mensaje que el Señor nos dio. Ministros de la reconciliación. Ministros de la reconciliación, hemos hablado de cómo reconciliarnos, de cómo Dios quiere reconciliarse con nosotros, perdón, aunque nosotros no entendemos si Dios se quiere reconciliar con nosotros. Estuvimos hablando acerca de eso y cómo el mundo realmente está echado a perder. Está echado a perder y sé que hablamos muchas cosas y los políticos recomiendan esto, recomiendan lo otro, los doctores recomiendan esto, que la economía, que más dinero, que más programas, que más esto, que más admitir culpabilidad de ciertas cosas. Un sinnúmero de programas que han sido recomendados para tratar de reconciliar al hombre, con el hombre, lo que está sucediendo en Estados Unidos, con las tensiones raciales y lo que ocurre al presente, con las protestas que se han convertido en violentas, ha habido muertes, destrucción pública de millones de dólares, pero realmente la reconciliación, amigos míos, es lo único que va a dar resultado. La reconciliación es lo único que puede borrar, perdonar, restaurar y arreglar la situación. No hay ningún otro medio dado por Dios, más que la reconciliación. Y eso requiere, amigos míos, de que uno abra su mente y su corazón a aceptar la doctrina de la reconciliación y qué significa la reconciliación. Hablaba y mencionaba que hay cuatro factores muy importantes que la doctrina de la reconciliación emplea, ¿verdad? Y hace un momento hablamos de el 1 y el 2, y ahorita vamos a estar cubriendo en la media hora, y veo que no pusimos el reloj, en la media hora que tenemos, vamos a hablar de el factor número 3 y 4. Nos quedamos en el 3 y habíamos dicho que la reconciliación es algo que Dios demanda. Así es, Dios demanda que todo impedimento, que todo problema sea borrado. Lo demanda. No creas que es algo como que, bueno, si tú quieres, Dios demanda que cualquier impedimento, que la pared, mi esposa dio muy apropiadamente el visual del velo, ¿verdad? Que fue roto, y no fue roto de abajo para arriba, fue roto de arriba para abajo. No sé si captan muchos de ustedes el significado de eso. Las cortinas en el templo eran muy altas. ¿Sí? Eran muy altas. Si un hombre, si el sacerdote o alguien trabajando, un levítico trabajando en el templo, deseara haber roto la cortina, tendría que comenzar por debajo, hacerle y comenzar a abrirla así. Pero cuando se rompió el velo, se rompió de arriba abajo, es decir, Dios lo rompió. Y eso es la reconciliación. Dios quiere eliminar por completo todo impedimento que estorba o que se presenta en reconciliación con Él. El tercer punto es la reconciliación como bondad y propósito de Dios. Identifica una persona como limpio de su culpa al haberse perdonado su pecado y ser aceptado como miembro del cuerpo de
Cristo. ¿Cómo te gustaría, amigo mío, amiga mía, llegar a un tribunal, tener una orden de arresto, tener un juicio pendiente en la corte? ¿Cómo te gustaría llegar a esa corte y que te dijera el juez, bueno, Michael González, Rocío González, veo aquí la gran lista de faltas y de crímenes que llevan consigo bastante años de castigo y de consecuencia? Veo aquí que a lo mínimo son 40, a ver, 60, 2 por 8, y nos sacan una lista grande y para algunos de nosotros es cadena perpetua. Tremendo. No. Dios es ese juez que dice, pero como yo soy el juez y yo deseo reconciliarme contigo, yo deseo que llegues a mí, yo deseo que seas libre, yo deseo que te reconcilies conmigo porque yo te amo. Es ese juez, ese mismo juez, toma esa orden, esos antecedentes, y los toma en su mano, ya los leyó, los toma en su mano y te dice, terminado, terminado es. Por eso Cristo, amigos míos, en la cruz del Calvario, con las pocas fuerzas y la poca voz que le quedaba a nuestro Señor, dijo lo siguiente: It is finished. Consumado es. It is finished. Y entregó su espíritu al Señor. ¿Te has preguntado qué tanto desea Dios reconciliarse conmigo? Míralo todo lo que me pasa. ¿Has considerado alguna vez lo que Dios ha hecho por ti? Pues no, pues considéralo. ¿Te atreverías tú a dar tu hijo al mayor, al que amas increíblemente, o tu hija? ¿Te atreverías tú a intercambiar ese hijo, esa hija que tanto te aman, que tan buen hijo, tan buena hija han sido contigo? ¿Lo entregarías a él o ella por un criminal? ¿Lo harías? Ser honesto contigo mismo. ¿Lo harías? ¿Sí o no? Yo no, Jani. Yo no lo haría. Pero Dios, que es rico en su bondad, Dios, que es rico en su misericordia, dio a su único hijo en la cruz del Calvario, porque Dios quería reconciliarse con nosotros. Si alguna vez te preguntaste cuánto realmente desea Dios reconciliarse conmigo, ¿seriously? ¿En serio? Él mandó a su único hijo a morir por ti y por mí. Y él no era culpable. Inocente de todo. Pero él tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Así tanto desea Dios reconciliarse, Dani, con nosotros. Gloria, gloria sea a Dios. Gloria a Dios. La reconciliación como bondad es punto número 3. La reconciliación como bondad y propósito de Dios identifica a una persona como limpio de su culpa al haberse perdonado su pecado y ser aceptado como miembro del cuerpo de Cristo y ser hecho miembro de la familia de
Dios. ¿Recuerdan cuánto temían a Saulo, que después se convirtió en Pablo? Los creyentes no realmente al principio creían que realmente había tenido una experiencia con el Señor. Y realmente había unos que aún demostrando que hiciera una real transformación, que si había tenido un encuentro con el Señor Jesús, de todas maneras guardaban un poquito de temor y de duda de Pablo. Porque Pablo fue un asesino. Entiendan esto. Pablo, que en aquel entonces cuando fue Saulo, fue un asesino. Mataba a creyentes. Creo que eso nos olvida eso, Jani. Saulo pasaba juicio, incriminaba y se le llevaban al creyente al calabozo y lo asesinaban. Ese fue Saulo. Pero Dios en su bondad y su misericordia le habló a Pablo. Le habló a Pablo y Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y fue aceptado como miembro de el cuerpo de Cristo. Y gloria a Dios, amén. Porque Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Right? Pablo llegó a escribir entre 13 o 14 libros del Nuevo Testamento. Algo sí. Ajá. Él lo hizo. Ajá. Sí. Y hay otro que queda en duda que maybe lo escribió parte del libro y la otra parte fue Lucas o Juan. Es decir, amigos míos, que la reconciliación es asegurada como una realidad entre el cielo y la tierra a favor del pecador. Déjenme repetir eso. La reconciliación es asegurada como una realidad entre el cielo y la tierra a favor del pecador mediante al hecho legal de la justificación. Déjenme decirle lo que eso significa. Les digo hace un momento el ejemplo de un juez, ¿verdad? En un tribunal. All right. Legalmente ese juez tiene el derecho de encarcelar a uno, imprisionarlo según el crimen. O sea, es justo llevarlo a cabo. Cuando uno comete un crimen, la justicia dice justamente tenemos que incriminarlo y tiene que pagar, tiene que ir a la cárcel, right? O hacer otro tipo de restitución. Bueno, en el cielo, el hecho de que Cristo murió por nosotros y tomó nuestro lugar es justificarnos, es justificación, nos justifica, aún siendo viles pecadores. Lo único que requiere a Dios es que creas en Él, que te arrepientas de tu iniquidad y que aceptes el perdón que viene por medio de la sangre del Cordero de Dios. Pero no hay peros. Pero hermano, es que no hay pero, hermano, ni pero, pastor, es que usted no sabe. No lo sé. Realmente no sé. Y tampoco tú sabes de lo que yo fui capaz en algún pasado. O quién fui yo, o quién fue mi esposa. Lo que sí sé es que un día, en 1979, en octubre, en la ciudad de Los Ángeles, donde yo fui criado, en una iglesia llamada First Covenant New Church, en la calle 9 y Figueroa. Ahí yo recibí a Cristo como mi Salvador, por medio del Cordero de Dios. Y fue justificado en Cristo, porque Él me lavó de mi iniquidad por medio de su sangre. La justificación. Somos justos en Cristo. Aunque se oiga como, espérate, hermano,
es que no comprendes lo que yo fui, cómo soy, cómo pienso. No, no lo comprendo y no deseo comprenderlo. Lo que sí sé es de que aún estando locos, entrando en una locura, sea lo que haya sido tu locura, drogas, violencia o todo pegado, no importa. La reconciliación demanda que el impedimento o los impedimentos sean removidos para que tú tengas la habilidad de ser perdonado, lavado y justificado en Cristo. ¡Qué glorioso! ¿Qué mensaje del Señor? Que, ¿cómo? Imagínate si sirviéramos un Dios, Hani, que guardara rencor. No existiera el mundo. Nomás se haya salvado Noé y le haya dado una familia a Noé, y después esa familia ya murió todo, ya se acabó. Haya dejado todos los animales, a las bestias, a la naturaleza, a todo, que seguir marchando adelante. El mundo estuviera lleno de animales, de dinosaurios, etc. Pero Dios en su bondad decidió reconciliarse con nosotros. Amén. Ya que al no haber ninguna sentencia, escuchen esto, de juicio y ningún vínculo en un estado de culpabilidad ni de enemistad, la vida del ser humano queda profundamente unida y relacionada con Dios. Voy a volver a repetir eso. Escuchen esto. Estamos hablando de la reconciliación. Ya que no existe ninguna sentencia de juicio, Dios nos pudo haber sentenciado, pero Él decidió reconciliarse con nosotros. Por lo tanto, ya no existe ninguna sentencia de juicio, ni ningún vínculo a un estado de culpabilidad. O sea, ya no hay sentencia y ya no hay culpabilidad. Por eso dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que ya no somos culpables, que somos justificados en Cristo. La vida de nosotros, del ser humano, queda profundamente unida y relacionada con Dios por medio de la reconciliación. Qué increíble, qué precioso es todo lo que tú has hablado. Me está llenando me está abriendo los ojos de lo que es el ministerio de la reconciliación. Tremendo. Todos debemos ser ministros de reconciliación. Es que ya el pecado ha sido pagado, ya Él nos ha reconciliado con su Padre. Sí. Y nosotros tenemos que entender este ministerio de la reconciliación. Pastor Maestro, háblanos en los últimos 5 minutos, lo último de este mensaje, lo que debemos Nos faltó hacer. el 4. Bueno, ¿quieres hacer otro mensaje? Es posible, Vamos a hacer el tercer mensaje terminando este. Porque falta mucho todavía. Adelante. Amén. En los últimos, tienes 4 minutos, háblanos. Y ya después de eso viene la parte Efesios 2, amigos, 11 al 19, nos dice que mediante la cruz Dios nos reconcilió con Él. Qué hermoso. Y que nosotros, dice, estoy mis propias palabras, sí, que vosotros que antes caminábamos lejos de Dios, ahora hemos sido traídos cerca de Él. Hemos llegado a estar cerca de Él por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Amigo, si estás ahorita luchando tú con ti mismo, con un ser querido, las noticias te han llenado de angustia y ansiedad, temor de lo que estás viendo. El hombre, la humanidad y todos nosotros, porque el juicio comienza en la casa de Dios, simplemente
y lo voy a decir, nos odiamos. Nos estamos odiando a tal manera que ya llegó el olfato del odio a la nariz y al olfato de Dios. Y lo que estamos viendo ya son juicios. El COVID, un juicio. Así es. La violencia que está ocurriendo, Un juicio. Pero tú, amigo mío, que antes estabas lejos, hoy mismo, así puedes llegar cerca del trono de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ese centro? Muy fácil. ¿Cómo? Vamos. Reconoce que Dios es Dios y que Él te ofrece el medio y la oportunidad para arrepentirte y escribir tu nombre en el libro de la vida. Repite después de mí. Padre Celestial, Dios de la reconciliación. Perdóname, Señor. Límpiame y lávame de mi iniquidad. Yo deseo reconciliarme contigo. Lávame con la sangre del Cordero de Dios. Límpiame de todo mi pecado y mi iniquidad. Libérame de toda adicción y hábito y pecado perpetuo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Encamíname, oh Dios, una iglesia que predique tu palabra. En tu nombre lo pido. Amén y amén. Amén y amén. Has hecho la mejor decisión. Ya comenzaste este ministerio de la reconciliación con Jesucristo a través de haber recibido a Jesucristo en tu corazón. A ti que te has alejado del Señor, tú que repetiste estas palabras, tú vuelves una vez más a este ministerio de la reconciliación con Jesucristo. Estaremos dando la tercera parte porque necesitas aprender un poco más. Los pastores Michael y Rocío González, te damos las gracias por haber estado en este tu programa de la Reina a la Restauración. La reconciliación. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Aleluya. Nos vemos en parte 3. Brevemente. Aleluya. Sí, porque